transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. (8:39) en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida al candidato presidencial Otto Sonnenhösner. Lo hemos invitado para analizar. Habrá oportunidad en este proceso electoral de despejar muchas inquietudes, pero quisiera empezar en medio de este inicio en el proceso electoral con periodos acortados, dadas las condiciones, elecciones del 20 de agosto. ¿Qué diferente ofrece Otto Sonnenhösner para enfrentar la crisis actual en una administración de año y medio que en la práctica de posesionarse en noviembre del 2024 estaremos ya en un proceso electoral para los comicios de febrero 2025? Muy buen día, Otto Sonnenhösner. Hola, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de la radio. Y evidentemente aquí lo más importante es llegar con la capacidad y la experiencia de hacer las cosas bien. Hemos creado un equipo de gente capaz, de gente que conoce la administración pública y que tiene claro que no hay tiempo que perder, que cada segundo cuenta, que cada minuto es valioso y que tienes que llegar a saber exactamente cómo proceder. Eso es lo primero, Miguel. Lo segundo es que aquí hay una crisis muy grave de seguridad y también de empleo. Entonces, aquí lo que necesitamos es generar un programa que nos permita lograr paz en las calles, poner plata en los hogares y prosperidad en el país. Paz en la calle, plata en los hogares, prosperidad en nuestro país. Para tener paz en las calles necesitamos resolver el problema de inseguridad. No va a haber nunca paz en las calles si no tenemos control de las cárceles. La única forma de controlar las cárceles es creando un sistema penitenciario adecuado para los reos de alta peligrosidad que tiene nuestro país. Aquí hay alrededor de 3.000 delincuentes que deberían de estar en un régimen especial de máxima seguridad, que hoy no existe. Hoy los delincuentes no están segmentados por su nivel de peligrosidad, están segmentados por según a qué pandilla pertenecen, lo cual es una locura. Si usted llega por haber cometido, qué sé yo, algún problema en materia de pensiones alimenticias, va a la cárcel y lo meten en el pabellón con un homicida. Entonces, así no va a haber una rehabilitación que funcione y nunca vamos a lograr controlar las cárceles, que es desde donde operan las bandas delictivas de nuestro país y aterrorizan a la ciudadanía. Desde las cárceles, se burlan del sistema penitenciario. Creo que hay que crear 3 cárceles de máxima seguridad en el Ecuador. Hay que hacerlo con declaratoria de emergencia para poder ubicar a 1.000 reos por cada una de estas cárceles y tenerlos cumpliendo realmente una pena, cumpliendo realmente un régimen penitenciario que les impida delinquir. Eso es lo primero. ¿Y cómo piensa desarrollar esto? Estamos ya en contacto con las empresas que pueden hacer una alianza público-privada para casi de inmediato poder empezar este proceso. Mientras tanto, necesitas también invertir en tecnología en las cárceles existentes para reducir la discrecionalidad de los guías penitenciarios y poder con eso combatir la corrupción que permite que hoy los reos hagan lo que les da la gana. Necesitas tener sistemas de control de apertura y cierre de puertas automáticos, necesitas tener sistemas de videovigilancia con control biométrico, necesitas tener verdadera restricción de las telecomunicaciones con inhibidores de señales, escáneres que funcionen, personal de control y de guías penitenciarios suficiente, ¿verdad? Que a los que se los sometas permanentemente a pruebas de confianza como el polígrafo para saber si están o no involucrados con las mafias delictivas. Entonces, cárceles, primer capítulo de esta estrategia de seguridad. El segundo capítulo tiene que ver con desarmar a los delincuentes y armar adecuadamente a la fuerza pública. Hoy, en muchos lugares del país, la fuerza pública, la Policía Nacional, se encuentra en inferioridad de condiciones ante los delincuentes armados con equipamiento, con armas automáticas, rifles de capacidad militar, una locura. Y el policía con un arma de dotación, ¿qué puede hacer? Entonces hay que desarmar a los delincuentes. ¿Cómo se lo hace? Esa competencia la tienen hoy las Fuerzas Armadas, hay que fortalecer esa misión, pero sobre todo invertir en inteligencia para poder saber con claridad por dónde entran las armas y dónde las guardan. Una vez que tú desarmas a los delincuentes y armas, equipas y entrenas adecuadamente a la fuerza pública,
pública puedes actuar, puedes derrotarlos, puedes devolver la seguridad a la ciudadanía. Lo último y no menos importante en esta materia, son 3 puntos principales, pero es una estrategia mucho más amplia, en virtud del tiempo me enfoco en esto. Existen muchos funcionarios judiciales, Miguel, que hacen su trabajo, que son gente decente, fiscales, jueces, pero que están poniendo en riesgo su vida, que están pagando la factura más cara, ellos y su familia. Acaban de asesinar a un fiscal en Durán. Necesitamos un sistema que garantice la seguridad de estas autoridades, y en caso de no poder garantizar su seguridad en el país por situaciones extremas, deberíamos de tener la posibilidad de que estas autoridades puedan despachar telemáticamente desde países seguros en el extranjero. Eso es una idea que nos va a permitir lograr que estas autoridades puedan hacer su trabajo sin temor a perder su vida. Porque está muy bien que exijamos que sean honestos, pero eso solo lo podemos hacer si el Estado les está garantizando su vida. Si no, no tiene ningún sentido. Sería una locura pedirle a un ser humano, a un individuo, que muera por imponer justicia, ¿verdad? Entonces, jueces y fiscales en el extranjero es una alternativa que queremos plantear, que creemos que puede dar resultados. Eso respecto a paz en las calles. Plata en los hogares, Miguel, plata en los hogares. Aquí necesitamos que la inversión pública se reactive. No podemos seguir creyendo que el equilibrio fiscal es un fin. El equilibrio fiscal es un medio para lograr bienestar de forma sostenible, sin la irresponsabilidad que nos trajo hasta acá. Entonces, si se ha tomado decisiones, sobre todo durante el 2020, para tener unas finanzas públicas un poco más sanas, a pesar de que no estén en óptimas condiciones, es necesario que eso se traduzca en bienestar. La única forma de lograr que eso se traduzca en bienestar es incrementar la inversión pública. Como es un gobierno corto, de solo 16 meses, no te voy a decir que vamos en ese plazo, a construir nuevas grandes obras, porque no es posible, te estaría mintiendo. Pero sí te puedo decir que con el decreto de emergencia, porque además es una emergencia, se puede empezar un plan de rehabilitación vial. Las vías del país están sumamente deterioradas y muy rápidamente puedes obtener los recursos y activar la maquinaria para invertir en esa reactivación vial. Cada dólar que tú, en esa recuperación vial, cada dólar que tú inviertes en infraestructura de ese tipo se traduce en $1,5 de crecimiento económico. Si la economía crece, generas empleo. Lo mismo con la infraestructura pública que está deteriorada. Tenemos que recuperar esos edificios que están hoy en mal estado, ese mobiliario, y para eso necesitas contratar pintores, albañiles, personas que trabajen en carpintería. Todo eso va a dar empleo, va a generar bienestar, va a reactivar la economía y va a devolver la plata al bolsillo de los hogares ecuatorianos. Ahora, primero no sería afrontar una amenaza que está allí, como el fenómeno del Niño, porque toda esta buena intención pudiera chocar con una mayor destrucción del mal estado de las vías ya. Y muy probablemente va a ser así. La naturaleza nos está advirtiendo que el fenómeno del Niño es prácticamente una realidad. Digo prácticamente porque asimismo la naturaleza puede cambiar sin previo aviso y Dios quiera eso pase y no suframos estas consecuencias. Respecto al fenómeno del Niño hay 3 etapas. 2 de esas etapas están en manos de este gobierno. La parte de prevención, en donde tienes que con claridad definir las zonas de riesgo y las rutas de evacuación para las familias, que hoy nuestra prioridad como país debe de ser salvar sus vidas, ¿verdad? Y en esa etapa de prevención también está el mantenimiento de canales e infraestructura de contención, que lo único que hace es lograr que quizás las inundaciones lleguen un poco más lento y el agua baje un poco más rápido, pero inundaciones va a haber, cultivos se van a perder, casas se van a destruir, familias van a perder su patrimonio. Y el Estado tiene que estar listo, pero ese trabajo es ahora. Ese trabajo no es en noviembre cuando entra el nuevo gobierno. En noviembre ya estamos con el agua en el pecho. Claro. Entonces, pero la factura le va a llegar al próximo gobierno. Entonces ahí viene las cosas. La primera etapa es esa, la de prevención. La segunda etapa es la de atención prioritaria a las familias afectadas, que en gran parte va a estar en este gobierno también. Evacuación, y luego de la evacuación, el espacio donde tienen que habitar y la alimentación durante ese plazo, que creo que eso también es manejable, pero tiene que planificarlo este gobierno. Estamos hablando de que el nuevo gobierno entra en noviembre. Yo puedo dar sugerencias, conozco el manejo de riesgos, he estado a cargo de graves crisis en este país, entiendo cómo se maneja una emergencia y sé cómo actuar y sé cómo liderar en una emergencia. Pero esa etapa está en manos de este gobierno. El próximo gobierno tendrá la etapa de recuperación económica
y reactivación económica. Eso puede costar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Normalmente los organismos multilaterales y los países que siempre apoyan al Ecuador disponen de estos recursos en caso de emergencia. Pero el golpe va a ser muy fuerte, Miguel, porque el fenómeno del Niño golpea en la costa principalmente, y es ahí en la costa donde están las principales industrias de exportación no petrolera de nuestro país. Entonces, si usted pierde los cultivos bananeros, si usted pierde los cultivos acuícolas, si usted pierde los cultivos cacauteros, si tiene ese impacto muy fuerte, vamos a tener que lidiar con un problema adicional. Y estoy de acuerdo con usted. Nosotros estamos preparados para atender esa emergencia y entendemos que esa emergencia podría afectar la planificación de este gobierno, pero no podemos dejar de pensar en todas las cosas que vamos a hacer de todos. Con estos problemas fundamentales que ha citado Otto Sonnenhosner, candidato presidencial, tema seguridad, tema cárceles, el tema del fenómeno del Niño, en reforma política para cambiar este sistema prostituido con alrededor de 280 movimientos, ¿qué se puede hacer? O por lo menos sentar las bases para un cambio, para que no sigamos en lo mismo o peor. Mire, yo vengo haciendo un esfuerzo hace mucho rato por evitar la dispersión en las elecciones. Creo que ha dado fruto porque en esta ocasión tenemos 8 y no 16 candidatos. Eso ya es bastante, sigue siendo demasiado, pero es bastante, es un avance. Y hemos hecho alianzas para evitar la dispersión. No porque creamos, digamos, que esto es un esfuerzo de partidos políticos, sino porque les hemos dicho a los partidos que la única condición para hacer estas alianzas es que acepten que este es un proyecto ciudadano y que el rol de ellos es entender que las agendas partidistas y personales pasan a segundo plano y que aquí se prioriza la agenda nacional, la de los ecuatorianos. Bajo esa lógica hemos hecho alianzas y bajo esa lógica hemos logrado tener menos candidatos que la vez anterior, lo cual ya es bastante. Ahora, llega el gobierno, Miguel, y usted ya sabe que la única asamblea peor que la que sale es la que entra. Yo no sé qué habrán hecho los demás proyectos para presentar gente nueva, gente responsable, decente, con trayectoria de servicio y capacidad de acción. Pero nosotros estamos presentando principalmente perfiles en ese sentido y estamos seguros que van a darnos nuevos aires a nivel legislativo, porque si seguimos con un legislativo igual o peor que el anterior, no hay mucho que hacer en el país. Luego, el respaldo político del Ejecutivo se gana con la gestión. Si tú tienes una mala gestión como el gobierno actual, es imposible que tengas respaldo político en la Asamblea y mucho menos en la ciudadanía. Si tú tienes un gobierno que con claridad se dedica no a pelear, no a buscar bronca en cada esquina, sino a resolver los problemas de la gente, concentrado en dar resultados, vas a tener un respaldo que te va a permitir avanzar. De las ideas que te dan en materia de seguridad hay dos que muy probablemente necesiten reformas legales. La una, los jueces en el extranjero y fiscales, y la otra, el régimen penitenciario de máxima seguridad. Si la Asamblea no quiere apoyar esas iniciativas que van a salvar vidas, que van a permitir a los ecuatorianos vivir en paz, ¿ya? Un gobierno con fuerza, con capacidad de gestión, con respaldo ciudadano, tiene la consulta popular como alternativa inmediata. En menos de 60 días, resuelto, te fuiste, se acabó el bloqueo legislativo. Ahora, si la Asamblea tiene la madurez, la capacidad de reconocer que hay que unirse por objetivos y hay que ayudar en función de esa unidad a sacar al país adelante, bueno, ahí sí vamos a avanzar. Bueno, primero hay que captar la Asamblea y eso sería... No, por eso importante. Te digo, si tienes una Asamblea que se dedica nuevamente a lo que por desgracia suelen dedicarse, a la impunidad, a la venganza, al reparto, al chantaje, bueno, tienes que gobernar con contundencia y hacer que la gestión se convierta en el mayor aliado para construir ese respaldo que te permita tomar tus decisiones y avanzar. Es así. Ahora, yo solo puedo responder por los legisladores que estamos proponiéndole a los ciudadanos y hemos propuesto los mejores perfiles posibles, ¿ya? Y en ese sentido esperamos contar con un bloque que nos permita tener una base suficiente como para impulsar nuestras ideas. Pero si no es el caso y la Asamblea se convierte en un impedimento, tenemos la vía de la consulta popular. Hay otro tema entre los tantos que queremos despejar ahora y lo haremos en otra ocasión también con Otto Sonnenhosner. ¿Siente garantías en este organismo electoral a fin de que no haya escándalos posteriores y se vuelva a denunciar fraudes por un lado o por otro, mal conteo o apagones? ¿Qué garantías? ¿Cómo defender lo que el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas, en este caso, para la candidatura de Otto Sonnenhosner? Sí, mira, el fraude electoral siempre es un riesgo en nuestro país, pero también cuando uno asume una candidatura ganadora como la nuestra, que sabes que vas a estar en segunda vuelta, que sabes que tienes verdaderas opciones de ganar, tienes la obligación de armar un control electoral propio. Pues Miguel, sería increíble decirle que eso no es necesario porque todo funciona bien, pero sería irresponsable no hacerlo.
Entonces vamos a tener un control electoral de primer nivel en donde desde nuestra parte vamos a garantizar que la voluntad popular se cumpla. ¿Es posible en el Ecuador lograr consensos y acuerdos entre los candidatos, los políticos? Por ejemplo, firmar un compromiso por el tema de seguridad, firmar un compromiso para afrontar el fenómeno del niño. Eso no tiene colores políticos, más allá de quienes buscan su andarivel y buscan denostar al otro candidato. Mire, conmigo cuentan siempre para unirnos en función de objetivos comunes. Yo no voy a permitir que el país se siga dividiendo por ideologías. Aquí ya hemos ido para la izquierda y para la derecha y no avanzamos. Los ecuatorianos queremos ir es para adelante. Y en ese sentido cuenten conmigo. Así cuando tuve la oportunidad de servir, fue así como actué de la mano de autoridades de todas las banderas políticas en función de resolver los problemas de la gente. Yo estoy aquí para hacer que las cosas buenas pasen, yo estoy aquí para lograr que podamos nuevamente vivir en paz. Esa es mi misión, por eso asumo este desafío y en ese sentido trabajaré siempre. ¿Está con estructura a nivel nacional que le permita hacer una campaña en tan corto tiempo? Estamos con un grupo de personas lo suficientemente capaces y preparadas como para lograr que este proyecto tenga éxito. Hay otro tema que quiero plantear, la justicia. Si aquí no acompaña a la Asamblea en el tema legislativo, si la justicia no acompaña en el tema de la seguridad, va a resultar difícil todo un plan para mejorar la seguridad incluso en cárceles. Efectivamente, pero como le decía en el comentario anterior, primero garanticemos la seguridad, la vida de las autoridades judiciales que realmente con honestidad están tratando de ayudar a combatir la impunidad y el crimen. Porque si no podemos garantizarles ni siquiera su vida y su seguridad, ¿de qué estamos hablando? Lo segundo, no solo a nivel judicial, sino en general, inclusive a nivel de autoridades de control. Fíjese, ¿por qué terminamos? Usted es un analista de tantos años, Miguel. ¿Por qué terminamos en esta crisis política? Mucha responsabilidad del gobierno por su incapacidad de tener una gestión efectiva y por su permanente bronca con todo el mundo. Pero también hay una realidad. Aquí estamos por esto porque hay una pugna por repartirse el poder. Aquí están viendo cómo se bajan a la fiscal, aquí están viendo a quién ponen de contralor, cómo se tumban al procurador. No porque estén con buenas intenciones de poner a gente capaz y decente a servir a los ecuatorianos, sino porque quieren poner empleados de ellos a cargo de altísimas funciones del Estado. Y lograr impunidad. A que atiendan sus problemas personales, a que atiendan sus ambiciones partidistas, a buscar esa impunidad, a buscar la venganza, con odio, con resentimiento, ¿verdad? Entonces, claro que eso hace daño, porque esos son todos sentimientos estériles. Usted decía, hablaba de reformas, necesitamos mecanismos transparentes, que yo creo que hoy la tecnología además los facilitan, que nos permitan escoger autoridades por verdadero mérito, no por parcería, amistad, complicidad, por verdadero mérito, que lleguen a los juzgados las personas mejor preparadas, cuya honestidad no esté en duda, que quien controle a través de la Contraloría las cuentas de la nación sea una persona no comprometida ni casada con nadie, que sirva a los intereses de los ecuatorianos, que en la Fiscalía ocurra lo mismo, que en todas las instituciones de control ocurra lo mismo. Y para eso hay que hacer reformas legales, sin duda. Si usted llega a la presidencia, va a contar con un escenario institucional complejo. Un Consejo de Participación Ciudadana tomada por un sector, en donde además Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario tomado, y lo que queda es la Fiscalía. Usted defiende a la fiscal, por ejemplo. El problema es la trampa, Miguel. Usted permítame hablar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo crea una organización política bajo la lógica de la representación ciudadana en ese lugar. Se hace una consulta popular aclarando que quienes participan no pueden tener vínculos, nexos con ningún partido político, peor aún hacer campaña a nombre de un proyecto político, porque es un ente ciudadano. ¿Y qué resulta? Que hacen todo lo contrario, con hipocresía y con alevosía. Y se toman desde sectores políticos un ente ciudadano. Que emitidos por el máximo organismo electoral. Aquí están las pruebas. Eso en mi opinión, porque además fue de forma descarada, eso en mi opinión debió haber sido sancionado. Ya debe de ser sancionado y entiendo que se está revisando. ¿Por qué no podemos permitir los ciudadanos que nos tomen el pelo pasando un día, que nos engañen permanentemente? Si hay un ente ciudadano, tiene que estar representado por ciudadanos no relacionados con proyectos políticos. Pero evidentemente los políticos, en su ambición desmedida de poder, en sus afanes desmedidos de impunidad, de venganza, utilizan todas las artimañas para tomarse las instituciones, para tomarse el poder.
y hacer daño a esta intención legítima de tener una representación ciudadana. Entonces yo creo que hay que revisar eso nuevamente y hay que sancionar a quienes han incumplido el mandato ciudadano de que las personas que lleguen ahí no respondan a ningún proyecto político. ¿Qué piensa del papel de la fiscal general? Que quizás consideramos es la única institución que queda... Con aciertos y con errores ha hecho un trabajo que en muchos casos se puede destacar. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que independientemente de si yo tengo simpatía o no por ella, se debe de garantizar la estabilidad de su trabajo, salvo que exista algún claro caso de incumplimiento de funciones o atribución de funciones indebidas, que yo no lo conozco, Miguel. Así que mientras eso no exista, ella tiene que terminar su mandato. Pero esto no es cuestión de simpatías o antipatías, es cuestión de cumplimiento de la ley. En este caso, la investigación penal, la persecución a los corruptos, se logró sentencias, pero está luchando contra eso. Perdóneme, porque aquí quienes hablan, o sea, hay este típico discurso de que cada vez que se combate la corrupción pasa a ser persecución. Todos quienes hemos tenido la oportunidad del país tenemos la obligación de rendir cuentas por nuestros actos. Yo no voy a opinar de procesos judiciales porque no soy juez ni fiscal, pero entiendo que todos, y me incluyo, hemos tenido que responder cuando nos han pedido información. Así funciona. Yo aquí camino, después de haber rendido cuentas durante 3 años, con la frente en alto y con la tranquilidad en paz y con el cariño de la gente. Entonces creo que todos tenemos esa obligación, así de sencillo. Y evidentemente hay casos en donde pueden cometerse errores, sin duda que existen, pero para eso están las instancias judiciales pertinentes para resolver esas situaciones. Junto con las elecciones presidenciales habrá la consulta popular por el Yasuní, y aquí hay que decirlo, uno puede defender principios, medio ambiente, biodiversidad, que es loable, destacable, es importante. Sin embargo, también hay que aterrizar en los hechos, en las políticas. ¿Qué hacer frente a una disminución de una caja, de una escuálida caja fiscal? Incrementar el déficit cuando se estima que alrededor de entre 1.000 y 1.300 millones se dejará de recibir año. Sí, serían 1.000 o 1.300 millones menos de exportaciones en neto al final, en flujo de caja en beneficio del Estado, entre 200 y 300 millones de dólares. Que no es que sea mucho, no es que sea poco, aquí se necesita cada centavo. Ahora, yo le hago una observación. Yo creo que hay que aprovechar los recursos naturales siempre con responsabilidad. Como también creo que si la explotación de recursos naturales no garantiza el desarrollo de las comunidades aledañas a esos proyectos y no garantiza la remediación ambiental en caso de tener alguna afectación, no se debe de hacer. Creo que quienes deben de decidir sobre eso, en mi opinión, son los ciudadanos de Aguarico que están junto a ese proyecto. Ellos deberían de decirnos a los ecuatorianos si ese proyecto les ha afectado su agua, si ese proyecto les ha afectado su vida, si ese proyecto les ha afectado negativamente su situación. Ellos son los que tienen que opinar, Miguel. Usted y yo estamos tan lejos de ese lugar en este momento, que son ellos los que nos tienen que decir qué es lo que piensan. Esa es mi opinión. Yo creo que... Y está convocada la consulta popular. Yo quiero escucharlos a ellos y voy a defender la postura que ellos tengan. Si ellos están de acuerdo con que eso, porque eso les ha beneficiado, voy a defender lo que ellos piensen. Si ellos están en desacuerdo, buscaremos las alternativas. Ahora sí le digo una cosa. Hoy yo he planteado a la vicepresidencia de la República, a una joven cuencana, cuya experiencia es el conseguir recursos para conservar el medio ambiente. Porque no nos podemos quedar en el peor de los mundos. O sea, no nos podemos quedar en no explotemos el Yasuní y no recibamos nada a cambio. Claro, ¿cómo se compensa eso que se deja de recibir? Entonces, entendiendo que es probable que el sí sea una opción ganadora en esta consulta, tenemos que tener una estrategia para compensar esos ingresos. No solo compensarlos, sino incrementarlos. Entonces, hoy el mundo ya ofrece alternativas en fondos verdes para compensación de conservación ambiental. Y la persona que hemos escogido, una persona preparada, con un currículum impecable, con vocación de servicio, capacidad, es una persona que tiene 2 especializaciones. La una es esta, la obtención de fondos para conservación, y la otra es las compras públicas unificadas para eliminar la corrupción y ahorrarle recursos al Estado. ¿Qué significa esto? Que cuando el Estado necesite comprar vacunas, suministros de salud, ya no se hace desde los hospitales directamente donde nos están robando todos los días,
sino que se hace a través de Naciones Unidas en proyectos en donde directamente se le compra a los fabricantes y se ahorra 30, 40, 50%, cientos, miles de millones de dólares en beneficio de las arcas fiscales. Porque como yo sí he estado a cargo de la administración pública, como yo sí entiendo de la necesidad de recursos que tiene el Estado, tenemos dos formas de resolver ese problema: incrementar ingresos y disminuir costos. Y ahí hay dos formas claras de cómo se obtienen esos resultados. Ahora, esto pasa por una acción rápida porque el pronunciamiento va a ser el 20 de agosto. Hay que conseguir. Recordamos, hace muchos años se emprendió precisamente en otras condiciones. No estaba explotado el Yasuní y no se pudo lograr ese respaldo internacional eficaz, efectivo. Mire, ahí había dos problemas. Uno de liderazgo, porque la persona que promovía eso en el fondo no creía en eso. Entonces generaba incertidumbre. Digo porque yo he conversado con los potenciales donantes. Es decir, iba y pedía la plata, pero con la amenaza de si no lo haces, hago lo de acá. Y eso generó malestar en las organizaciones que estaban dispuestas a apoyar. Eso uno. Y dos, esto es 10 años o 12 años después y los tiempos son distintos y ese tipo de conceptos están mucho más fortalecidos. Creo que hoy es mucho más probable, no solo en el caso del Yasuní, sino en muchos otros casos, poder obtener recursos a cambio de la conservación. El otro tema tiene que ver con puntos fundamentales: salud, educación, que necesitan atención, empleo. ¿Cómo piensa afrontar esto? Bueno, como le decía, en materia de salud y educación hay actos concretos, uno de ellos ya se lo mencioné, que nos pueden permitir ahorrar recursos y combatir la corrupción y dar una mejor atención. Asimismo, creo que hay un proyecto que nosotros lo dejamos, digamos, avanzando y este gobierno lo había tomado, pero no sé por qué no lo ha concluido, que es el hecho de que cuando tú vas al médico, Miguel, y te da el médico una receta en el IES, en el Ministerio de Salud, esa receta la puedas obtener las medicinas en cualquier farmacia de este país, para que se acabe esta discusión de no tengo las medicinas y arruina la economía de las familias que evidentemente no tienen para comprarlas. Entonces, ese proyecto es importante. Sé que hicieron un piloto, no sé por qué no ha avanzado. Estamos conscientes que ese proyecto puede cambiar para bien la atención de salud en el país. En educación, tanto superior como básica y secundaria, se necesita un nuevo modelo pedagógico en el país, Miguel. O sea, está muy bien que tengamos buenas escuelas, está muy bien que tengamos buena infraestructura, pero tan importante como eso es qué estamos enseñando. El país tiene que discutir un nuevo modelo pedagógico. Nosotros lo estamos planteando en nuestro plan de gobierno, con más tiempo lo podemos detallar, pero es un nuevo modelo pedagógico que se adapte a los nuevos desafíos que tiene el planeta. Necesitamos una educación que esté a la altura de estas nuevas circunstancias, de este mundo cambiante. Y en generación de empleo, como le dije, si no prendemos el motor de la inversión pública, no a los niveles digamos de cuando el barril estaba en $140, pero por lo menos aumentar en $2.000 millones al año una inversión pública real, no vamos a tener el crecimiento económico que necesitamos para generar los empleos que hacen falta. Le comprometemos al candidato presidencial Otto Sonnenhosner a profundizar temas tan fundamentales que los oyentes y los seguidores disciernan y voten de manera responsable sobre propuestas concretas como esta mañana ha esbozado. Otto Sonnenhosner, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión. Gracias, Miguel, un abrazo, saludos a toda la audiencia, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Un saludo especial. Y nos comprometemos a profundizar estos temas. Seguro que sí, a las órdenes siempre. Bien, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos, antes de este cierre, expresar nuestra sentido nota de pesar por el fallecimiento de Hugo Germán Córdoba Calderón, hermano de Polibio Córdoba Calderón, presidente de Sedatos, empresa de cerca de 50 años. Le entregamos nuestro sentido pesar y nota de condolencia a nombre de la familia Rosero, de Gonzalo Rosero, de Álvaro, de Verónica y quien les habla, a quien conocemos por su trayectoria, a Polibio Córdoba Calderón. Que haya paz en su tumba. Cerramos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les agradecemos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia por su fidelidad en esta revista de Opinión Democracia. Y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Papá, perdón por no estar en un día tan importante. Solo quería decirte. ¡Feliz Día del Padre! Es momento de reencontrarte.
Porque papá está en todas partes. Ponte Exa FM. Inicio de espacio.